es que si la población y las organizaciones políticas no se empoderan, el PLD con su mayoría, todos esos sectores que tiene con los medios de comunicación, va a imponer, como ya están planteando antes del nuevo Congreso, lo que tiene que ver con los partidos políticos, la ley de partidos políticos, el problema de las instituciones judiciales. Entonces, por tanto, es necesario que la población se empodere y enfrente esa actitud del gobierno PLDista. Vamos a la pausa, señor director. Retornamos entonces, vamos a abordar el tema de Puerto Rico, nuestro país antillano hermano. Vamos a la pausa. La campaña dominicana de solidaridad con Cuba, el Comité de Solidaridad con Cuba de Puerto Rico y el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos invitan al 8º Encuentro Continental de Solidaridad con Cuba, del 28 al 30 de julio de este año. Más de 300 delegados y delegadas de todo el continente americano se darán cita en la República Dominicana, por la unidad y la integración de los pueblos latinoamericanos y caribeños, por el derecho a la autodeterminación de los pueblos, el fin del bloqueo a Cuba, por la libertad de los independentistas puertorriqueños presos por el imperio, Oscar López Rivera y Ana Belén Montes. Lugar, Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS. Invita, Comité Nacional Preparatorio. Todas las mañanas, de lunes a viernes, Alfonso Torres y un equipo de profesionales, periodistas, médicos y políticos están con ustedes, con análisis, entrevistas y comentarios de primera mano en Voz para el Cambio. Una ventana de compromiso con la patria, con la democracia, con la justicia, con la verdad, un compromiso con las ideas del padre de la patria. No te lo pierdas, de 7:30 a 9 de la mañana, Voz para el Cambio por Telecanal 28. Seguimos aquí en su espacio Voz para el Cambio. Recuerden que hoy es martes para hablar de política internacional con José Ismael Román. En estos días se estuvo celebrando en La Habana, Cuba, una cumbre, un encuentro, una reunión, una asamblea de la Asociación de Estados del Caribe. Sumamente interesante esta actividad porque allí concurrieron no solo los jefes de Estado y de Gobierno del Caribe, los que componen esta entidad, sino que además asistieron otros presidentes, jefes de gobierno, como invitados o como observadores. Y en eso se destaca de manera muy particular la presencia del gobernador de Puerto Rico, que para mí me pareció importante, porque es una manera también de Puerto Rico acercarse a sus hermanos caribeños, que independientemente de que el gobernador de Puerto Rico sea un hombre pro yanqui, pro imperio, pro Estados Unidos, por un lado se siente orgulloso de su nacionalidad, pero por otro es partidario de mantenerse como Estado libre y asociado. Que ni es Estado, ni es libre, ni es asociado. Eso lo podemos ver más adelante. Pero la cumbre fue interesante. José Ismael, ¿qué te pareció lo de la cumbre que se celebró en La Habana, Cuba, en estos días? Bueno, Me parece interesante el encuentro, ¿no? Indiscutiblemente. Para nosotros, los dominicanos y dominicanas, también fue muy importante. Ahí estaba todo el Caribe, y el Caribe insular y el Caribe peninsular. Importante. Y donde están los mayores problemas ahora mismo, prácticamente. Hablamos de la parte continental, el caso de Venezuela, México, y otros que tienen que ver con esa parte, las pequeñas islas
el papel que jugaron y la unidad que hay en el Caribe. La República Dominicana no tiene tanta fuerza en esa cumbre porque nosotros hemos vivido de espalda a lo que es los pueblos del Caribe, diferente al pasado, cuando nuestros patriotas, tanto de Puerto Rico, ya ustedes ven, Máximo Gómez, Gregorio Luperón, todos estuvieron en las islas hospedados de manera violenta porque eran deportados o porque desde allí estaban conspirando en Haití, en Jamaica, en Martinica, en todas esas partes. La cumbre, Cuba fue anfitrión y que ahora asume una serie de compromisos de dirigirla hasta el 2018. De ahí salieron una serie de acuerdos importantes. Primero, Cuba hizo una declaración de por qué no aceptaba no volver a la OEA, que es importante, y lo demostró ahí diciendo que la actitud de la OEA es para no volver a ella. En el caso de Venezuela, cómo se ha estado metiendo en los asuntos internos. Una declaración importante de Cuba, como también... Eso es importante. Hay dos discursos de Raúl, el discurso de inauguración y el discurso de clausura de la cumbre o del encuentro, no importa cómo se le llame. Por supuesto, el presidente de la República Dominicana va allí y dice siempre, porque tanto Danilo como Leonel, donde van, se acomodan al escenario independientemente de lo que hagan por aquí. Esta parte vamos a ver en el tercer bloque del programa. Yo quisiera que nos quedemos en el marco de Puerto Rico, porque a propósito tengo ahí un video con unas 4 o 5 preguntas a un héroe nacional vivo de Puerto Rico, a don Rafael Cancel Miranda. Las opiniones de Rafael Cancel Miranda, el motivo de su lucha, su experiencia, si tuviera la disponibilidad de volver a repetir las acciones. Fue el hombre que en el año 1950, junto a Lolita Lebrón y dos más, penetró al Congreso de Estados Unidos para tirotearlo, no para matar a los congresistas, sino para decirle a los imperialistas y al mundo que Puerto Rico es un pueblo que está de pie, que Puerto Rico es un pueblo que está luchando, que no es una cuestión de mentira y que hay una vocación de quebrantar el sistema colonial. Y por eso muchos y muchas en Puerto Rico han perdido la vida o han ido a la cárcel. Este libro es sumamente interesante. Guerra contra todos los puertorriqueños. Yo quiero que un día hagamos un ejercicio de análisis, de comentario de esta obra, porque aquí se narra todo el proceso de lucha y de resistencia heroico, esa resistencia heroica del hermano pueblo de Puerto Rico. Y mire que el autor de este libro creo que es un norteamericano, pero es sumamente interesante. Aquí incluso se narra en el año 50 cómo cercaron a Pedro Albizu Campo, al maestro, y en una barbería donde Pedro Albizu se recortaba, el barbero don Vidal era muy amigo de don Pedro Albizu, y lo cercaron el FBI y la guardia puertorriqueña con ametralladora, con todo tipo de armas. Un hombre que está solo, y ahí lo sitiaron por 2 días. Pero ahí en ese local, en un local preciosísimo, por ahí hay una imagen de local como tal. Mire, este es el local del Salón Boricua. Había en el sótano un montón de armas, porque la verdad es que estaban preparando para una revolución en Puerto Rico. A sabiendas de las dificultades, lo sitiaron y dio una resistencia heroica, él solo. Y cuando la prensa le preguntaba a los del FBI que estaban ahí, que cuántos nacionalistas habían allí, ellos estimaban que 30 o 40, porque él solo disparó por múltiples ventanas, desde ametralladora, pistola, bomba molotov, y puso loco a todos esos miles de agentes del FBI, de la Guardia de Puerto Rico que estaba allí. Él solo. Porque cuando un pueblo se decide a luchar, no hay quien lo pare. Y un solo combatiente revolucionario vale por 100, por 200, por 300 mercenarios. Es la historia de la humanidad. Siempre que un pueblo, por pequeño que sea, por diminuto que sea, resiste por su libertad, no hay quien lo pare. Yo soy de los que confío que Puerto Rico, más temprano que tarde, dejará de ser colonia y será un país libre y soberano, y estará con todos nosotros aquí en América Latina y el Caribe y ante el mundo, con su bandera lindísima ondeando en los cielos libres y con su himno cantándolo en todas partes.
Si el Control Master pudiera dejarnos rodar con audio el video de Rafael Cancel Miranda que tenemos preparado para nuestros televidentes. ¿Lo tenemos listo, señor director? No, ese no es el otro, el de Cancel Miranda. El otro, señor director. Muy bien. Rafael Cancel Miranda es un héroe nacional de Puerto Rico. Ahí está. Dele audio. 4. Fue una reacción del nacionalismo puertorriqueño a una humillación internacional que quiso hacernos el imperio norteamericano, del cual somos desgraciadamente una colonia desde el 1898. Quisieron engañar al mundo, creer que los puertorriqueños éramos colonizados por consentimiento, diciendo que en el 1952 los puertorriqueños libremente habían decidido por el estatus colonial que padecemos. Eso era una humillación, poniéndonos ante el mundo como esclavos por consentimiento. Decidimos de desenmascarar ante el mundo ese engaño. Ellos llevaron eso a las Naciones Unidas, a la Asamblea de las Naciones Unidas, diciendo que los puertorriqueños éramos colonizados por consentimiento, que habíamos votado libremente. Los nacionalistas, yo estaba ahí, yo tenía 22 años de edad, decíamos que Puerto Rico no podía votar libremente porque solo los libres pueden votar libremente, y desde 1898 Puerto Rico no es un país libre, ni controlamos los poderes. Todos los poderes están en manos del gobierno y los intereses norteamericanos, hasta la inmigración, todo está en manos de ellos. Nos imponen el servicio militar obligatorio. Del 49 al 51 yo estuve en una prisión de ellos, porque un tribunal de ellos me sentenció a 2 años de prisión porque querían usarme a mí para matar coreanos. Ellos invaden a mi país, masacran a mi gente y todavía pretendían que yo fuera a servirles al ejército de ellos y matar coreanos. Rehusé y me sentenciaron a 2 años un día, y a otros jóvenes conmigo, a otros jóvenes puertorriqueños. El 1 de marzo de 1954 fue nuestra respuesta a ese engaño que ellos querían perpetrar contra el mundo entero, contra la ONU, contra su propia gente y contra mi gente. Y fuimos 4 jóvenes nacionalistas, entre ellos una mujer, Lolita Lebrón, y 2 otros jóvenes, Irving Flores Rodríguez, Andrés Figueroa Cordero y yo. Fuimos ese día a Washington, hicimos una demostración armada dentro del Capitolio del imperialismo norteamericano, y por supuesto luego estuvimos unos cuantos años, más de 25, en las prisiones por ese acto en defensa de nuestra dignidad nacional puertorriqueña y dignidad latinoamericana y caribeña. Me siento bien cuando uno ofrece su vida por la dignidad de su pueblo, que es la dignidad de tu propia familia, porque la familia de uno es parte de ese pueblo. Cuando se lucha por el pueblo, se lucha por la familia. Cuando se traiciona un pueblo, se traiciona a la familia. Igual que cuando se traiciona una patria, se traiciona al hogar de la familia a la cual tú perteneces. Yo me siento bien de que, pese a que era jovencito, estuve dispuesto a ofrendar la vida por mi pueblo. Y cuando uno hace un acto de dignidad, no tiene que arrepentirse, jamás. Jamás estaré arrepentido del 1 de marzo de 1954. Al contrario, me siento en armonía conmigo mismo. Me siento que me respeto a mí mismo, porque he luchado por mi pueblo, por los derechos de mi pueblo a ser libre, y eso me hace sentir bien, más que cualquier cuestión material, porque mi espíritu se siente en armonía conmigo mismo. Si tuviera que hacerlo, volvería a hacer. Yo quisiera que en el mundo se viviera en armonía, en paz, en respeto, pero mientras haya imperios que saqueen a otros pueblos y humillen a otros pueblos y masacren a otros pueblos,
como el imperialismo norteamericano ha hecho a través de Latinoamérica, donde han asesinado a miles de latinoamericanos. En Panamá, en el 1989, asesinaron a 3.000 panameños. En Santo Domingo, los marinos de guerra norteamericanos, bajo órdenes de Lyndon Johnson, asesinaron a más de 8.000 dominicanos. En Chile, que el rey Enrique Gillespie hasta se jacta, el charlatán hombre de que él tuvo que ver con poner a Pinochet y el asesinato de Salvador Allende. Y podemos mencionarte así unos cuantos. Mientras exista eso, los pueblos tienen derecho a defenderse como sea necesario, como sea más eficiente en el momento. Los que no tienen derecho a invadirnos ni a violentarse contra nuestras vidas son los imperios y los saqueadores de pueblos. Esos no tienen derecho, pero uno tiene derecho a defenderse como sea necesario contra esos atropellos, contra esos crímenes. Ahora mismo, en los países árabes están matando miles de niños con los drones esos y los bombardeos. Por supuesto, ellos dicen democráticamente, nos asesinan democráticamente, pero tú no puedes levantarle la vista porque estás cometiendo un acto de terror. Tú sabes, no, tenemos derecho a pelear para atrás. Tenemos derecho. Que sintamos orgullo, que hemos siempre combatido. El puertorriqueño ha combatido por su libertad aún el 23 de septiembre de 1868, bajo el régimen español. Combatimos y tenemos el grito del Aire, que es el grito de independencia y de lucha. Hemos combatido el imperialismo yanqui. Nos han encarcelado, nos han perseguido, nos han masacrado, nos han asesinado, pero estamos combatiendo y ya llevamos como 116 o 117 años de colonia, pero no han podido destruir nuestra identidad latinoamericana ni nuestro orgullo de quienes somos, Ellos controlan todos los medios masivos de comunicación, controlan nuestra vida personal de miles de puertorriqueños y han logrado destruir a unos cuantos de nosotros, pero no han podido destruirnos a todos. Y hemos luchado. No solo fuimos nosotros los que fuimos a Washington el 1 de marzo del 54, también en el 50, cuando la insurrección en Puerto Rico, 2 puertorriqueños fueron a la Casa Blanca en Washington cuando Truman, aquel que tiró las bombas atómicas, que asesinó a miles de seres humanos en Hiroshima y Nagasaki, fueron 2 puertorriqueños allá y tirotearon ahí en defensa de nuestra dignidad. Allá, en las entrañas del monstruo imperialista, se han formado organizaciones clandestinas puertorriqueñas, Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, luchando. Estamos en desventaja, porque ellos tienen las armas y todo, pero no tienen más corazón que nosotros. Y hemos luchado. Yo estoy orgulloso de mi pueblo y que nos sintamos orgullosos y miremos a cualquiera de cara a cara. No tenemos que bajarle el rostro ni la mirada a ningún gringo ni a nadie. ¿Entiendes? Eso es lo que le digo a los jóvenes, sentirse orgulloso, porque quien pierde su orgullo, hasta una cucaracha lo domina. Pero si tienes orgullo digno, no hay poder que te haga arrastrar por el piso. ¿Entiendes? Mi consejo a los jóvenes puertorriqueños, tengamos fe en nosotros mismos y respetémonos a nosotros mismos. Y luchemos, es nuestro derecho. Y junto a los pueblos latinoamericanos, porque somos parte de esa gran patria. Yo no acepto la ciudadanía, ellos nos impusieron su ciudadanía en 1917, pese al rechazo del Parlamento puertorriqueño. Yo no acepto su ciudadanía, por eso es que no uso sus pasaportes y no puedo ahora salir a países exteriores, porque ellos nos impusieron que tenemos que salir con su pasaporte. Y yo no uso el pasaporte de ellos porque no reconozco su ciudadanía. Yo soy puertorriqueño, ciudadano puertorriqueño. De gringo no tengo ni un pelo. De Latinoamérica lo tengo todo, latinoamericano. Me sentiría bien ser venezolano, panameño, cubano, ecuatoriano, guatemalteco, cualquiera, pero jamás anglosajón. Soy puertorriqueño, soy latinoamericano, soy caribeño. Y creo en el derecho a mi pueblo por su independencia. Y lucharé
hasta mi último momento por esa independencia y soberanía, o por la independencia. Indudablemente que la lucha es el camino para poder conseguir la libertad. La libertad no se regala, la libertad se arrebata, se conquista con los medios que las circunstancias impongan. Electorales, caso difícil, pero es una vía. Pero normalmente la libertad se conquista a sangre y fuego. Y en eso han estado los hermanos y las hermanas de Puerto Rico. Una lucha difícil, porque están ahí prácticamente en las entrañas del monstruo, o tienen todo el hígado del monstruo sobre su propio territorio, que es un territorio diminuto, con todos los recursos militares para aplastarlo. Y sin embargo, la resistencia de los hermanos de Puerto Rico ha sido tan persistente, tan tenaz, tan cotidiana, tan permanente, que han logrado mantener su orgullo, su identidad, su bandera, su idioma, su costumbre, su himno revolucionario, que es su himno patrio, que es su himno nacional. Y cuando uno escucha a un hombre de la estirpe de Rafael Cancel Miranda, es como para uno inclinarse reverentemente ante su imagen, ante su nombre, ante su memoria, y decir, el camino de la lucha no ha llegado a su fin, porque mientras haya un derecho conculcado, o mientras haya un pueblo en una condición de coloniaje, o que sus libertades sean restringidas, tiene que haber hombres y mujeres dispuestos a alcanzar la libertad plena, porque lo natural en el hombre es su libertad. La cárcel es un estado de excepción, y la libertad no se puede mendigar jamás. La libertad se conquista, y los puertorriqueños están luchando día a día en las calles, y ahora el 29 dieron una demostración de fuerza por Oscar y por Puerto Rico. Una demostración contundente de pueblo en las calles de San Juan, reclamándole a Barack Obama la puesta en libertad, o mejor dicho, la excarcelación de don Oscar López Rivera, y reclamando, por supuesto, el cese de la condición colonial de Puerto Rico. Los puertorriqueños no han cerrado el camino de la vía armada o de la vía violenta. Ellos saben que es difícil por la fuerza militar del imperio, pero no han cerrado esa posibilidad. Si tuvieran un mínimo de oportunidad o de posibilidades, tienen todo el coraje y todo el valor para reasumir esa lucha. Lo han demostrado históricamente. Y no solo los hombres. Hay en Puerto Rico una estirpe de mujeres que hay que respetar. Si el señor director puede correr las imágenes que tenemos sin el audio, por favor. Un encuentro en el que nosotros participamos junto al hermano Manuel Colón. Ahí está Milagro Rivera, Manuel Colón, y la del peloché rojo es Tania Molina de Cuba. En un encuentro que sostuvimos con los combatientes liberados de Puerto Rico. Ellos llaman combatientes a lo que aquí pudiéramos decir prisioneros liberados. Esos que vemos ahí han sido presos todos. Orlando, hermano de Norberto González Claudio, está Papo, a su lado está Dilcia Pagán, más acá le sigue Carmen Valentín, Carmencita. Ellas dos estuvieron con Oscar López Rivera en la cárcel, esas dos. De lo del 54, creo que solo está vivo Cancel Miranda. Lolita Lebrón murió hace unos años. Entonces, José Ismael, ese es el cuadro que tenemos ahí está, Carmencita Valentín, la de la blusa blanca, y la otra es Dilcia Pagán. Dos mujeres extraordinarias, dos heroínas de Puerto Rico, dos heroínas vivientes. Ahí no estaban ellas contando su experiencia. Fueron acusadas del atraco y del robo a la Wells Fargo. Sí. Y se planteó el tema de buscar dinero para la lucha por la libertad, la independencia de Puerto Rico. Y esas mujeres valientes van a estar aquí, ahora en julio, ellas dos. Y va a estar también, creo que Papo, ese que está ahí de la camisa de cuadro, que también estuvo preso. La rubia ya es otra combatiente de la clandestinidad, una mujer valiosísima. Eso tiene audio. No quisimos pasarlo hasta que no tengamos la autorización de Puerto Rico para pasar el audio de esta interesantísima conversación con nuestros hermanos puertorriqueños. Ahí nos encontramos con 8 o 12 combatientes liberados, como ellos le llaman. Aquí dirían prisionero político o es prisionero político. La que tiene la blusa blanca a la derecha es la hija de Oscar López, es Clarisa López. Don José Ismael. Dos cosas quiero resaltar. Uno,
estos pueblos del Caribe, de nuestro continente, son pueblos indomables. Nosotros los imperios son los responsables de dividirnos, y por eso uno de los grandes acuerdos ahora en la cumbre fue el problema de la comunicación. Ellos han sido los que nos han dividido físicamente, hablamos de políticamente, los territorios, son ellos también los que nos separan y los que han intentado dominarnos por la fuerza, pero la resistencia ha estado. En el caso de Puerto Rico, miren, desde mediados del siglo pasado, hablo del siglo XIX, ya los puertorriqueños estaban tirados luchando como los cubanos, como los dominicanos y los haitianos que ya antes habían sacado a los franceses de allí. Nosotros tenemos los 3 gritos que se dieron en nuestras 3 Antillas mayores, fundamentalmente. En el caso de Puerto Rico, el grito del Are. En el caso de Cuba, Yara. República Dominicana, Capotillo. Ese es el espíritu indomable de nuestro pueblo, que lo han podido acallarlo los imperios. Y lo otro es resaltar que la lucha del pueblo puertorriqueño ha ido avanzando. Independientemente de todas las políticas enajenadoras del imperio hacia el pueblo boricua, señores, eso no es suficiente. Que haya solo 3 millones de puertorriqueños allí y otros tantos igual en el continente firme, en el caso de los norteamericanos, ellos no han podido imponer el idioma, defienden su bandera, sus cantos, su música, su comida. Esa es su identidad, esa resistencia, aunque algunos están planteando más las cosas de España como una forma de resistir, ¿sí? Ese de la barba blanca, ese Norberto González Claudio, estuvo clandestino unos 25 años en Puerto Rico, burlando a la seguridad, y se mudaba cada 2 años de pueblo en pueblo, y se aparecía vendiendo periódico en un semáforo ahí. Él duraba 6 meses vendiendo periódico, y haciendo la tarea política, y después se mudaba a otro sector, pero un día lo sorprendieron. Ese es Norberto Claudio. Sí, pero qué bueno que podemos contarlo, porque los gringos no juegan con eso, lo asesinan, y eso pasó con Filiberto. No, y estuvo preso. Sí, Filiberto. Pero tiene Ojeda, una historia bellísima de resistencia heroica, de combatividad. Ahí está la legendaria Milagros Rivera, que es la presidenta del Comité de Solidaridad con Cuba en Puerto Rico. Ha estado aquí en el programa con nosotros. Ahí tiene a Dilcia Pagán, de la rubia no recuerdo el nombre, la que tiene la blusa color como zapote. Pero ella estuvo trabajando en la clandestinidad. Bueno, y ahí Dilcia Pagán estaba de cumpleaños. La sorprendimos, era un pretexto el encuentro con los combatientes y celebrar el cumpleaños además. Pero ella no hubiese ido a celebrar el cumpleaños, porque ella no lo celebra. Y ahí está entregándolo Diana Soto, que es la esposa de Carlos Vega, que ha estado con nosotros aquí, y ella 2 o 3 veces. E incluso estuvo en Bonao, allá en Mirrito, la de la blusa negra, que es la esposa de Carlos Vega. Ah, qué bien. Es interesante esto. Sigue conversando, José. Sí, no, entonces no. Puede poner otros videos, que hay muchos videos cortos del encuentro. Hay que señalar, ¿verdad?, que el imperio lo que ha hecho es cambiar la modalidad, pero en el caso de Puerto Rico, ellos, por la resistencia de ese país, de ese pueblo, mejor dicho, mantienen ese dominio férreo. Y ustedes pueden ver en el caso de Cuba, que no han querido, aún con la presión de todos nosotros, la solidaridad y los mismos cubanos, porque devuelvan el territorio